Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y le doy las gracias a nuestra invitada de honor el día de hoy, quien nos ha enviado una anécdota muy singular ocurrida en su familia. Una historia que, a pesar de ser muy diferente, tiene tintes que seguramente le generará más preguntas que respuestas. Quiero recordarte que puedes enviarme tus historias y experiencias al correo laorilladelmiedo@gmail.com laorilladelmiedo@gmail.com, así como encontrarnos en nuestro grupo de Facebook La Orilla del Miedo. Pueden enviarnos una nota de voz, un mensaje, cualquier medio es bueno para nosotros, cualquier forma. Lo que me interesa es que me permitas contar tu experiencia. Este es el 10º episodio de nuestra 12ª temporada. Esperemos que lo hayan disfrutado. Por si alguien está escuchando este episodio y es la primera vez que escucha el canal, quiero que sepan que los videos no llevan un orden consecutivo en el que deben ser escuchados. Si acaso por ahí uno que otro que diga parte 1, parte 2, pero en general no llevan un orden cronológico. Simplemente les dimos ese orden de temporadas para que puedan tener una idea de cuáles han visto y cuáles no, en caso de que lleguen cuando ya haya varios videos. Sin embargo, entre temporadas hacemos ligeros cambios que nos permiten ver variaciones en las estadísticas de nuestros videos. Si los mira usted podrá notarlos, quizás la calidad del audio, la forma de iniciar los episodios, en fin, son pequeños cambios. En nuestra página dentro de YouTube encontrarán las listas de reproducción por temporadas. A partir de que este video sea publicado, encontrarán ya las 12 listas de reproducción para ser escuchadas. Y bueno, el comercial de este episodio ya fue muy largo, así que si usted no tiene aún su bebida favorita, póngale pausa al video. Lo vamos a esperar con mucho gusto. Vaya, prepárela, consígala, y si ya la tiene, venga con todos nosotros. Ya sea viernes, lunes o miércoles, no se preocupen amigos, cuando haya tiempo, eso no importa. La idea es que venga aquí junto a todos nosotros a pasar un buen rato, escuchando los sonidos de La Orilla del Miedo. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Quiero saludar a todos los amigos de La Orilla del Miedo que escuchamos estas historias. Si es que esta anécdota que les envío sale en el canal, espero que les guste mucho, que la disfruten. Estoy seguro que entre todos podremos tener historias para un buen rato. Les voy a contar una historia que sucedió en mi familia. Si acaso sucedieron más, no lo sé. Nunca he considerado a mi familia como videntes o sensibles. Sin embargo, los que no tenemos este don también podemos ser susceptibles a fenómenos de esta índole. Y tal es el caso que mi tía nos contó en un día, en una de nuestras reuniones familiares. Antes de contarles la historia, permítanme hablarles sobre mi tía. Mi tía es una señora amargada, con todas sus letras. Ella lo sabe, ella lo acepta. Todo la pone de malas. Es la típica señora que no puede tener muchas relaciones porque siempre trata mal a los demás. Y no me malentiendan, no pretendo ser grosero. Ella misma nos contó esto, ella así se describe, y ella de verdad es consciente de su situación. Supongo que debe de sufrir por esto mismo, no debe ser fácil alejar a las personas. Pero si es que sufre, la verdad no se le nota, de hecho creo que lo disfruta. Pero ese día, en esa reunión, ella estaba curiosamente de buen humor, o por lo menos no tan de mal humor. Y siempre que yo veo a mi tía, le digo en tono de broma: no esté de mal humor, tía, le va a hacer daño. Y ella me contestaba con alguna grosería o con alguna falta de respeto. Pero no es que me odiara, era simplemente un juego entre nosotros. Ese día el juego cambió. Ese día me respondió: ven y te contaré una historia que te va a gustar. Muy extrañado por lo que me dijo, me le quedé viendo y ella me sonrió y golpeó el espacio vacío del sillón a un lado de donde ella estaba. Le pegó unas palmaditas, como invitándome a sentar, y yo la verdad no lo pude evitar. Me senté a escucharla y déjenme contarle lo que me contó ese día. Mi tía me contó, a pesar de que yo ya lo sabía, que ella había nacido en Jalisco. Mi familia es mexicana.
aunque ya muchos hemos nacido en Estados Unidos. Nuestros orígenes son de México. Pero en el caso particular, mi tía es nacida en México y vino a Estados Unidos cuando ya era grande, justo después de casarse. No hablaremos cómo logró encontrar marido con ese humor que se carga. Eso no es parte de la historia. La cosa es que me estaba platicando que a ella siempre, desde muy pequeña, le atraían muchísimo las historias de brujas, los diferentes poderes que se le adjudicaban, que si se transformaban en guajolotes gigantes, que si podían hacer hechizos, que si se chupaban a los niños, todas esas cosas que se cuentan en la tierra de donde ella viene acerca de las brujas. Ella me contó también que hay personas que son capaces de reconocerlas y que saben quién es bruja y quién no, además de tener alguna especie de protección. Hay personas que son, por decirlo de algún modo, inmunes a los poderes que estos seres tienen. Así pues, podemos decir que hay gente que se dedica a defender a los demás de las brujas, quizás advertirles. Yo entendí que es como una especie de rivalidad secreta, al más y puro estilo de una historieta donde hay superhéroes preocupados por los seres humanos desprotegidos y que también hay villanos que intentan aprovecharse de estos seres humanos, pero con todo esto ocurriendo en las sombras, a la vista de nadie, y por esto no siempre somos del todo conscientes de que esto ocurre a nuestro alrededor. Y por esto no somos siempre conscientes de que todo esto ocurre a nuestro alrededor. Mi tía Guille vivió en Jalisco hasta más o menos la edad de 28 años, en la misma casa, una casa que pertenece a la familia de la media hermana de mi padre. Mi familia tiene relaciones muy rebuscadas, muy complejas. Este es tío de aquel y medio hermano de este, son relaciones extrañas. Pero a veces en las familias hay historias que así son. Incómodas tal vez si usted quiere para algunas personas, pero simplemente así son. Nadie las buscó, pero todos estamos en medio. La vida de mi tía Guille en esa casa era muy limitada. No podía salir a ningún lado, no tenía permitido vestir cierto tipo de ropa, ni mucho menos hablemos de que un chico la fuera a visitar para platicar un rato con ella. Eran muy estrictos. Y mi tía tenía amigas de la escuela, amigas del trabajo, amigas del vecindario, amigas que no pasaban por su misma situación. Pero quiero hablarles en especial de dos de estas amigas, que no tenían casi ninguna limitación. Ellas parecía que vivían solas, o casi parecía que vivían solas. O eso le parecía por lo menos a mi tía Guille, porque según ella iban y venían a todos lados. Les daban permiso de hacer lo que sea, o quizás ni siquiera pedían permiso, estaban bajo muy poca supervisión. Los nombres de estas dos muchachas eran Nadia y Leti. Eran dos muchachas vivarachas de aquel pueblo, dos muchachas que efectivamente eran muy libres, pero tampoco eran malas muchachas. Eran jóvenes que gustaban de experimentar la vida, gustaban de andar de aquí para allá, y en los tiempos de cuando mi tía Guille tenía 20 años, logró a regañadientes que se le diera permiso de ir a una fiesta que Nadia y Leti habían estado hablando por mucho tiempo, sobre lo divertida que iba a estar y sobre la gente que iba a asistir, y en general de lo bien que lo iban a pasar. Nadia y Leti eran un poco mayores que mi tía Guille, y al padre de mi tía Guille no le gustaban nada aquellas amistades. Como ya les había dicho, él era muy estricto con mi tía. Sin embargo, mi tía en esta ocasión se había logrado amachar, como decimos acá en México, o entercar, se había montado en su macho lo suficiente como para que la dejaran ir a la fiesta. Mi tía consideraba que esa salida fue el primer logro de ella sobre sus padres, porque nadie de la familia la acompañaría, no iba a llevar chambelán. Planeaba, de hecho, tomar un poquito de alcohol junto a sus amigas, solo un poco para festejar el triunfo, tampoco era su idea ponerse hasta la inconsciencia. Según mi tía, esta rigurosidad que tuvo en su educación desde niña fue parte de su formación, por eso ella tenía este carácter de grande. Pero bueno, el caso es que mi tía preparó la ropa que iba a usar para la fiesta, se empezó a preparar, estaba muy emocionada, pasó más de 2 días eligiendo qué iba a ponerse. De hecho, ningún zapato de los que tenía la convencieron, así que compró zapatos nuevos, especiales para la ocasión, y le pidió a alguien unos aretes que hicieran juegos con el bonito vestido que se iba a poner. Cuando por fin tuvo su atuendo completo, esperó el día, y cuando llegó,
ella se preparó para salir. Se vistió y se sintió como si estuviera caminando sobre nubes. Se sentía hermosa, fuerte, independiente. Entonces bajó, avisó en su casa que se iba y se preparó a salir. Para su sorpresa, cuando estaba por salir, toda la familia salió, le dio abrazos, le echaron unas bendiciones, le dieron consejos, le dijeron todos los males a los que se estaba exponiendo, le dijeron que no debía hacer, le dijeron que sí debía hacer. Cuenta mi tía Guille que ella no sabía qué hacer con tanta atención, así que solo se encogió de hombros y salió de casa, rumbo a la fiesta. Apenas eran las 6 de la tarde y tenían hasta las 10 de la noche, así que contaban con 4 horas para divertirse y regresar. Cuando las 3 muchachas llegaron, al llegar y para su sorpresa, se hizo una larga fila de admiradores y todos querían bailar con mi tía Guille. Ella definitivamente no estaba consciente de que había muchachos que al verla, en lo único que pensaron fue en bailar unas piezas con mi tía. Se sintió abrumada de hecho al recordar también la atención que se le había brindado antes de salir de casa. Esa noche tuvo inclusive que ser grosera con 1 o 2 muchachos. Algunos de ellos no le caían bien, no le gustaban y no quería bailar con ellos. Pero bueno, la cosa es que ese día mi tía brilló con su belleza, aunque su carisma se estrenó con estos chicos que rechazó, siendo que ellos solamente querían bailar una pieza con la chica alta de vestido rosa y larga trenza. Leti fue la primera en llegar con una bebida alcohólica. Dice mi tía que fue la primera vez que tomó una bebida con alcohol. La primera impresión que le dio el trago de esta bebida es que era repulsivo. Para ella el sabor de aquello era horrendo, pero solo tenía 4 horas para divertirse, así que se la tomó rápidamente sin pensar. Digamos entonces que la fiesta prosiguió, rechazando a algunos chicos, bailando con otros, se echaba una cervecita de vez en cuando. Leti y Nadia, por su lado, igual. Se la estaban pasando muy bien. Había música, baile y juventud. La mezcla perfecta para que el tiempo pase volando sin ser notado. Y así fue, tal cual. Cuando mi tía Guille miró su reloj, se dio cuenta que en algún momento había pasado ya más tiempo del que podían estar fuera. Entonces mi tía buscó rápidamente a sus amigas con la mirada. Leti estaba bailando un poco más allá de donde estaba mi tía, y Nadia, quien cabe decir que a pesar de tener libertades no era la más alborotera, de hecho es algo tímida, así que para ese entonces Nadia ya estaba sentada en la mesa sola, mirando al horizonte nada más. Cuando Leti y mi tía se acercaron, Nadia se mostró un poco molesta con ella. Le dijo que la habían dejado sola por tanto tiempo ahí vistiendo santos nomás, que se sentía mal y que además ya se había pasado la hora. Miren la hora, son las 11, les mostró su reloj. Las demás checaron, efectivamente, eran las 11 de la noche ya. Ella sí se había dado cuenta, pero no dijo nada para que la regañaran. A propósito no dijo nada. Sin embargo, las chicas ya estaban algo tomaditas, no en estado de embriaguez, pero ya no les importó nada si las iban a regañar o no. Así que rápidamente se les pasó el coraje, se rieron un rato juntas, intercambiaron ideas sobre la fiesta, los chicos, se sentaron unos minutos en la mesa para contentar a Nadia y entre la plática, las 3 se relajaron. Cuando ya estaba todo acomodado, se pusieron de pie y salieron tal cual llegaron de aquella fiesta, juntas. Y bueno, a partir de aquí es donde hay que poner más atención a los detalles. También a partir de aquí es cuando mi tía se tomó un suspiro antes de continuarme contando esto. Dice mi tía que ellas salieron de la fiesta y había pues la gente que ya se estaba yendo, el vendedor de rosas aquí, la vendedora de cacahuates por allá, en fin, había mucha gente allá afuera. Pero una señora se les acercó, una señora vestida con una falda muy larga, una camisa de tela y un poco cabizbaja, cabello quizás más de la mitad de colorado por las canas. Traía unas canastitas con dulces y le ofreció nueces y cacahuates, algunas frituras. No es extraño ver a personas que vendan este tipo de cosas fuera de los bailes. Siempre están allí. Les ofreció los productos que ella estaba vendiendo. Nadia negó con su cabeza y levantó la mano agradeciendo a la señora, pero Leti lueguito le dijo a mi tía: «Hey, Guille, cómete unas cositas de estas para que no se te note el olor a alcohol en el aliento». Mi tía Guille, que no era ninguna experta, tomó el consejo, compró unos cacahuates garapiñados,
y caminaron por la calle que llevaba hasta la casa de mi tía Guille. La idea era que ella fuera la primera en llegar a casa, en presencia de sus amigas, para que el regaño no fuera tan grave. A veces los padres se detienen un poco cuando hay personas externas a la familia. Pero a los pocos metros de ir caminando, las abordaron. Una señora se les acercó, una señora de quizás unos 50 y pocos años, con una canasta sobre su cabeza. La detenía con una mano y se acercó a las muchachas, saludándolas con su mano libre y emparejándose con ellas. Según mi tía cuenta, ni se dieron cuenta de dónde salió, si salió de detrás de ellas o de un costado, no lo sabían. Lógicamente, pues no apareció de enfrente, porque ahí sí lo hubieran visto. Pero cuando se dieron cuenta, esa señora ya estaba junto a ellas, saludándolas. Y como iban algo entraditas en copas, ninguna hizo por correrla ni nada. Pero aquella señora tenía una plática muy amena, muy divertida. Iban riendo, bromeando. Les dijo que las podía acompañar un rato, que tenía el mismo rumbo. Sin embargo, la mujer, de un instante a otro, en medio de una plática, cambió su tono de voz, y también el giro de la conversación, de manera muy misteriosa. Les dijo: muchachas, y luego dejó un silencio en el aire, y continuó: parece que les fue muy bien con los galanes. ¿Qué precio pagarían porque todos sus días fueran así? Que siempre fueran las más deseadas y las más bonitas, a donde sea que vayan, a los ojos de todos los hombres. Mi tía Guille siempre ha sido muy observadora. Notó el cambio de voz, notó el cambio de intención en la conversación. Algo se activó dentro de ella, y esa alarma que todos tenemos sonó. Esa alarma que tenemos dentro de nuestra cabecita, ese sensor, se activó. La volteó a ver. Leti, que era la que más había tomado y la que había bailado con más pretendientes, por decirlo de algún modo, es la más loquilla. Así que se entiende que es la que más happy andaba. Happy le llamamos acá en México a ese estado de embriaguez donde todavía no pierdes la conciencia ni el control, pero andas muy contento, muy desinhibido. Dijo en tono de broma y sin titubear que fuera cual fuera el precio, si ella pudiera pagarlo, sin duda lo haría, porque esa noche se había sentido como una diva, como una reina, y así la habían tratado. Le había gustado. Tenía, de entre todos sus pretendientes, a dos jóvenes muy guapos detrás de ella, y su vida de ese modo se le antojaba más emocionante. Sea lo que sea, lo pago, dijo Leti, y soltó una carcajada. Nadia también se empezó a incomodar un poco, volteó a ver a las muchachas y movió su cabeza con un gesto que indicaba que quería que apresuraran el paso. Quizás quería alejarse de aquella señora. Aquella mujer guardó silencio, y quizás después de unos minutos de caminar, todos en ese mismo modo, sin decir palabras, las tres muchachas y la señora extraña, mi tía Guille lanzó al aire la pregunta: ¿y cuál sería ese precio que se supone que tendríamos que pagar en caso de aceptar? La mujer rompe el silencio estrepitosamente, soltando una risa muy extraña, muy fuerte, como descontrolada, y dijo: tu amiga ya aceptó, ¿tú también quieres? Pero la voz no era la misma, algo había diferente, y mi tía Guille lo notó. Por eso mi tía Guille volteó a ver a la mujer, y dice que puede jurar que era la misma persona. Sin embargo, se notaba visiblemente más joven. La cara se le veía menos arrugada. Sus expresiones eran diferentes. Claramente se veía más joven. Mi tía no podía quitarle los ojos de encima. Se empezó a poner muy nerviosa. Nadia se dio cuenta y dijo: bueno, señora, ya estuvo bueno de bromas, ya nos vamos. Pero no me han dicho, así como lo hizo su amiga, si aceptan o no. Deben ser claros en caso de aceptar. El costo son 10 años de su propia vida. Dijo esto con tono muy serio. Se respiraba un aire muy tenso en el aire. Cuando, al igual que aquella mujer apareció, ahora entró en escena un viejito, un señor anciano. Aquel señor, un poco jorobado, con un racimo de rosas en su mano, muy hábilmente, caminando muy rápido, no cuadraba su velocidad con su aspecto, se metió en el espacio que había entre las muchachas y la señora y les ofreció rosas. ¿No quieren rosas, mis niñas?, les dijo aquel señor,
y Leti le dijo: te vi afuera del baile, tú estabas allí. El señor las miró con un gesto de amabilidad en su cara. Después se giró hacia la extraña mujer y se irguió, algo que no se esperaban. Su altura cambió inmediatamente, se hizo más alto antes de pronunciar las palabras: no hay trato esta noche, vieja bruja, largo. La muchacha ya aceptó. Lo siento, le respondió la mujer extraña, pero pareció como si aquel viejo tomara aún más altura y de nuevo arremetió con un: no hay trato esta noche, nadie ha aceptado nada y no habrá tratos, lárgate ya. Las muchachas no sabían bien qué estaba presenciando, estaban nerviosas. Dice mi tía Guille que aquella conversación terminó con: tú ganas esta vez, pero ya nos veremos las caras de nuevo. Mi tía Guilla dice que no se dio cuenta de cuándo, pero las tres muchachas se habían tomado de la mano como si estuvieran en una posición defensiva. Estaban temerosas de ver aquel enfrentamiento, ¿se le podrá llamar? No lo sé, pero ellas tenían miedo. Entonces la mujer se dio la vuelta y se perdió en la noche. Aquel viejito les dijo que las iba a acompañar a su casa, que no quería que aquella bruja las volviera a buscar, y Nadia le dijo: no sé si era una bruja o no, pero a mí me heló la sangre. Se rieron y platicaron un poco hasta llegar a casa de Guille. El padre de Guille salió muy extrañado, no enojado, salió como confundido y se fue a dejar a las otras dos muchachas a sus casas. El viejito las acompañó. Mi tía alcanzó a escuchar que el viejito le decía a su papá que había que dar explicaciones en cada casa y debían ir juntos. En el camino le diría a mi padre lo que había sucedido. Mi tía Guille entró a la casa y su padre le había indicado que esperara en la sala, por favor, que quería hablar con ella, y así lo hizo. Mi tía es muy obediente, pero al entrar su madre le preguntó que sí que había pasado, porque había regresado tan temprano. Mi tía giró para ver el reloj de la sala y había poco menos de 2 horas. Eran quizás las 8 o las 9 de la noche. Ella revisó su reloj de nuevo, tal cual lo había hecho en la fiesta, y el reloj de su muñeca coincidía con el de la pared. Y ella recordó que durante la fiesta todas las muchachas revisaron sus relojes y habían pasado 5 horas, más el tiempo que hubieran hecho de vuelta. Era imposible esto que estaba viendo. Pero lo tenía frente a sus ojos. Ninguna de ellas había tomado lo suficiente como para no haberse dado cuenta. Cuando su padre volvió, hablaron los tres juntos. Resulta que el viejito le había dicho al señor que aquella mujer no volvería a buscar a las muchachas, o por lo menos que eso creía él, pero que de todas formas había que buscarla y correrla de ahí de donde estaba. Era una bruja y que no era de por aquí, que seguramente estaba buscando dañar a alguien. Según mi tía, buscaron a aquella mujer por todos lados, pero no pudieron encontrarla, y al viejito tampoco lo volvieron a ver. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, por verlo hasta el final. Es un apoyo muy importante para el canal el que te encuentres en este punto. Quiero darte las gracias y pedirte que dejes tu comentario sobre este relato. Parecería un caso de los que denominan como anomalía temporal. Son muy extraños, sí, pero se han registrado. No son únicos. Al parecer hay seres o energías que no se mueven sobre esa misma línea en que nos movemos nosotros y que llamamos tiempo. Déjame tu comentario, a ver qué te pareció esta historia. Utiliza el emoji que está sacando la lengua, así podré saber que has llegado hasta aquí, hasta este punto del video. A nombre de nuestro invitado especial quiero agradecerte y con el permiso de él me alejaré un poco de la historia para enviar unos saludos muy rápidos en esta ocasión. Queremos enviar saludos para Avi Alor, David Beltrán, Claudia Ruiz, Blanca Amador, Jairo Cuevas, Lupita López, Jenny Esteves, María Elena Castro, Mari Cabrera, Fabi Jiménez, Casey Dalton y Elber Pacheco. Sabemos que la vida es en ocasiones difícil y abrumadora, ocupados siempre, adultos, ¿no? Por eso esperamos haberte ayudado a pasar un rato ameno con esta historia. No importa si la escuchaste en viernes, en miércoles o en martes. El asunto es que me permitas sacarte un momento de tus preocupaciones y ayudar a distraerte. Si ya estás relajado, me permitas acompañarte en ese momento tan agradable. Soy Grillo Villegas y quiero invitarte dentro de 7 días más a escuchar de nuevo junto a todos nosotros
los que escribimos, los que escuchamos y los que hablamos, a que pases un rato ameno escuchando los sonidos de La Orilla del Miedo.